Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy continuamos con nuestra clase de química con lo relacionado a la nomenclatura, pero ya no vamos a trabajar en los óxidos, sino en la función hidróxido. Importante, recordar la nomenclatura y la formulación que practicamos durante la realización de los ejercicios de los óxidos, ya que vamos a seguir con la misma forma de trabajar. Sino que ya los vamos a dar, ya no van a ser nombrados óxidos, sino hidróxidos. Bueno, esta clase es por su profesor Juan Esteban Álvarez Henao, docente del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal. Si al finalizar le gusta este video, por favor, dar un like. Bueno, vamos a hablar de qué son los hidróxidos. Primero, cuando hablamos de esta función, también es denominada bases, ya puesto que sus pHs están por encima del número 7. ¿Sí? Se produce cuando tengo un óxido metálico. Acuérdense que los óxidos metálicos es cuando tengo oxígeno más un metal, que al reaccionar con el agua me generan un grupo funcional denominado el ion hidróxido, que es OH. Importante, todo compuesto que termine en OH es porque lo vamos a catalogar o nombrar por medio de la palabra hidróxido. Recordemos, entonces, es la unión entre un óxido básico más el agua, que en esta reacción al final me generan un compuesto denominado hidróxido. Bueno, entonces estamos hablando, ¿cómo se obtiene la función hidróxido? Cuando yo tengo el oxígeno, el cual reacciona con un metal, me forma un óxido básico que al reaccionar con el agua me genera una base o un hidróxido. Vamos a verlo con un ejemplo ya con elementos. Tengo el oxígeno más el sodio, que es un metal. Cuando yo hago esta combinación me queda Na2O, que es óxido de sodio, más el agua. Al hacer esta reacción, mira, aparece el ion OH al final y al inicio me queda el elemento metálico. Quiere decir que es hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué es una función hidróxido? Son aquellas bases que conforman todos los compuestos inorgánicos ternarios. ¿Por qué ternarios? Porque tienen 3 compuestos. Es decir, está constituido por 3 elementos: metal, hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué resulta de la combinación entre un óxido básico y el agua? ¿Sí? Esto es lo importante. Entonces recordemos, todo compuesto que al finalizar termine con el ion hidróxido lo vamos a denominar hidróxido. Bueno, los hidróxidos son muy utilizados a nivel industrial y en muchos de los elementos o compuestos que nosotros utilizamos en nuestras casas o que utilizamos en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo. ¿Sí? Entre estos tenemos, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que fue en el ejemplo anterior. Este es muy utilizado sobre todo en la fabricación de productos de belleza y de los jabones. Tenemos el hidróxido de calcio, que es el CaOH2. Se usa en la preparación sobre todo de blanqueadores domésticos, como el cloros, el límpido, todo lo que utilizamos. El hidróxido de litio, LiOH, mire que todos tienen el OH. Se usa en la elaboración de grasas lubricantes. El hidróxido de magnesio, MgOH, mire, todos terminan en OH2. Se emplea en el refinamiento del azúcar. Este es el que le permite, el que ayuda a que el azúcar coja ese color blanco. Hidróxido férrico. Se emplea en la fabricación de fertilizantes de plantas por el hierro, muy utilizado, que requieren las plantas para su crecimiento. Y acá es muy importante, sigue terminando en OH.
hidróxido de circonio, ZR o H también, mire, OH. Se utiliza mucho en estos productos utilizados para el tinte de cabellos. Bueno, pero lo que nos invita el día de hoy es a mirar cómo se formulan los hidróxidos. Al igual que los óxidos, tienen casi el mismo procedimiento. Para escribir las fórmulas de los hidróxidos se realiza el siguiente procedimiento. Primero, se escribe el símbolo del metal, ¿sí?, seguido del ion hidroxilo, que es OH. Importante, el ion hidroxilo tiene número de oxidación -1. Siempre, así como en los óxidos era -2 el del oxígeno, en la función hidroxilo es -1. Y luego, ¿qué hago? El radical del hidroxilo se escribe entre paréntesis si lleva su índice. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el potasio y tengo el OH. Aquí tengo el -1 de número de oxidación, que es el número de oxidación de este OH, y el número de oxidación del potasio es +1. ¿Qué hago? Vuelvo a intercambio. Al intercambiarlos me va a quedar que la K tiene 1, el OH tiene 1, pero como esos números no los coloco, los dejo y se llama óxido de potasio. Ahora, miremos aquí. Tengo el OH, que es -1, pero el hierro sí tiene un número de oxidación que es +3. Los intercalo. Al intercalarlos me va a quedar que el -1 lo intercalo, me va a quedar en el Fe, y el OH me va a quedar con el 3, hidróxido férrico. Ya veremos a continuación, vamos a realizar unos ejemplos para poder entender cómo es que voy a hacer la formulación de los siguientes casos. El caso número 1 es, vamos a formular el hidróxido de hierro 3. Para entender este tipo de ejemplos, los invito a observar el siguiente video. De acuerdo con el ejercicio propuesto, tenemos lo siguiente. Nos dice formular los siguientes hidróxidos. Cuando digo formular es que vamos a establecer a partir del nombre cuál es su fórmula. Para esto podemos utilizar un solo paso o 3 pasos dependiendo de cómo esté nombrado ese compuesto. Dice hidróxido de hierro 3. Cuando ustedes vean que al inicio inicia con hidróxido, vamos a hacer 3 pasos, ¿sí? Al finalizar puede tener siempre entre paréntesis un número romano o puede estar sin él. Eso depende del tipo de compuesto que tenga. Me explico. Cuando no tiene nada es porque ese compuesto que está acompañando al hidróxido solamente tiene un solo número de oxidación. Esos números de oxidación, recuerde que lo podemos establecer en la tabla periódica o haciendo las formulitas que yo siempre les he enseñado desde clases anteriores. Aquí vamos a hacer lo mismo que hacíamos cuando trabajábamos los óxidos. Lo que pasa es que ya el nombre cambia, ya no va a ser óxidos, sino que vamos a hablar de los hidróxidos, pero es el mismo procedimiento. ¿Listo? ¿En qué consiste? Primer paso, identifico los símbolos. Recordemos siempre, importante esta parte de los símbolos. ¿Dónde los determino? En la tabla periódica. Pero para el hidróxido vamos a recordar cuál es su función. Entonces tenemos hierro. Cuando yo busco hierro en la tabla periódica nos damos cuenta que el hierro es Fe, que esto es igual a hierro. Y cuando hablamos de hidróxido, siempre vamos a hablar del ion OH. Importantísimo que ustedes se recuerden. Hidróxido es porque estamos hablando de el ion OH.
Listo, cuando ya tenemos esto, decimos lo siguiente. Identifico los números de oxidación. Recordemos que el OH, su número de oxidación siempre va a ser menos 1, el OH. Así como en los óxidos, el número de oxidación era menos 2, el del oxígeno, cuando tengo la función hidróxido, va a ser menos 1. Y el otro que tenemos es el hierro, el Fe. Miremos algo interesante con el Fe. El Fe, miramos que al finalizar, termina con el número 3 en romano. Significa que su número de oxidación va a ser igual a 3, positivo. Sí. Recordemos, siempre el que está en paréntesis es el que nos determina el número de oxidación. Luego, ¿qué hacemos? Un tercer paso. Ese tercer paso nos dice que intercambiemos los números de oxidación sin el signo. Recordemos, siempre va de primero. Aquí voy a colocar de primero el hierro, Fe, que ya dijimos que era más 3, coloco más el OH, que ya dije que era ¿cuánto? Menos 1. ¿Qué vamos a hacer aquí a continuación? Vamos a intercambiar estos números. ¿Cómo los intercambio? Recuerden, este menos 1 que está acá, lo voy a colocar en esta parte inferior, y este menos 3 que tenemos aquí, y este más 3 que tenemos aquí, lo voy a colocar en esta posición. Ya sin el más, entonces coloco Fe, entre paréntesis, siempre esta función la voy a colocar dentro de un paréntesis, que me está hablando de que es un ion completo, OH. Ahora miremos, como este tenía 1, lo intercambié aquí con él, entonces aquí voy a colocar el 1. Y acá tengo el 3, lo voy a colocar aquí. ¿Listo? Yo les he dicho que el 1 no se coloca, entonces para finalizar, porque he visto que muchas veces me lo dejan con el 1, no, para finalizar yo cierro ¿cómo? De la siguiente manera. Fe, que hierro, entre paréntesis, OH, 3. Y aquí tenemos la nomenclatura, la formulación de este tipo de compuesto hidróxido cuando termina con un número romano. Importante, y lo recalco, en la realización del taller es obligatorio que usted me presente en cada uno de los ejercicios el procedimiento que desarrolló para resolver los ejercicios propuestos. El ejemplo número 2 consiste también en formular el dihidróxido de bario. En este caso estamos dando cuenta de que es di. Aquí ya vamos a mirar cómo vamos a formular un compuesto que está con nomenclatura cis. Para entender cómo realizamos este tipo de ejercicio, los invito a observar el siguiente video. El segundo ejercicio propuesto dice que debemos de formular el siguiente hidróxido, que se denomina dihidróxido de bario. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Yo les he dicho, cuando aparezca la palabra di, tri, ¿sí? Tetra, penta, es porque estamos hablando de que es en nomenclatura sistémica. Aquí no nos interesa hallar los números de oxidación, lo que nos interesa es formular. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dice dihidróxido de bario. Entonces dice la palabra dihidróxido
yo ya he dicho que hidróxido es OH, y como tiene la palabra di, quiere decir que hay dos OHs. Y el otro dice que es el bario, que se representa, vea en la tabla periódica, y como no dice nada, quiere decir que está con el 1. Segundo paso, escribo la fórmula. Ya les he dicho que cuando voy a escribir la fórmula, va de primero siempre el metal. En este caso el metal es Ba. Entre paréntesis coloco OH, que es el que me dice el hidróxido. Ahora vamos a mirar cuántos hidróxidos me dice que hay. 2. Entonces al ladito del OH coloco 2. ¿Cuántos barios me dice que hay? 1. Como es 1, no lo coloco. Y ahí ya nos queda formulado el dihidróxido de bario. Como pueden ver, es un poco más sencillo, porque cuando tenemos estos prefijos que dicen di y tri, ya nos está diciendo de una vez cuál es la cantidad de elementos que componen este compuesto. Ya hablamos de cómo se formulaba. Ahora vamos a mirar cómo hacemos la nomenclatura de hidróxidos. Seguimos con el mismo procedimiento que realizamos con los óxidos. Entonces, los hidróxidos se pueden nombrar de manera general, siguiendo la estrategia de leer la fórmula de izquierda a derecha. ¿Por qué digo de izquierda a derecha? Porque al finalizar es OH y lo voy a poner de primero, hidróxido. Y a la derecha encuentro el metal, entonces hidróxido más el nombre del metal, del elemento metálico que voy a utilizar. Sin embargo, como son muchos los metales que pueden actuar con más de un número de oxidación distinto, este debe especificarse en el nombre cuando sea necesario. Entonces recordemos, tenemos nomenclatura sistémica. Siempre la nomenclatura sistémica que utiliza mono, di, tri, etc. a la palabra hidróxido y al nombre del metal para indicar la cantidad de elementos que hay en la fórmula. Por lo general, el mono, como ya lo explicamos en el otro, solamente se utiliza cuando el elemento metálico tiene diferentes números de oxidación. Y en la nomenclatura STO se inicia con la palabra hidróxido, seguido del nombre del elemento, y al finalizar se indica el número de oxidación entre paréntesis en números romanos. Esto es muy importante. Entonces, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Pero antes recordemos que todos los elementos de la tabla periódica que yo necesito reconocer como metales son todos los que están antes de llegar a esta escalerita. Todos estos elementos que vemos aquí en la tabla periódica son elementos metálicos. Lo que quiere decir que estos elementos de acá no forman hidróxidos, a excepción del oxígeno, que sí está en los hidróxidos. El resto de estos elementos no. Todos los hidróxidos se conforman a partir de elementos metálicos. Bueno, como ejemplo tenemos lo siguiente: nombrar en nomenclatura sistémica y STO el siguiente óxido: NiOH3. Para comprender cómo se nombra sistémicamente y en nomenclatura STO este compuesto, los invito a observar el siguiente video. El tercer ejemplo ya es diferente. Nos dice que a partir de la fórmula del compuesto lo vamos a nombrar de acuerdo a la nomenclatura sistémica y de acuerdo a la nomenclatura stock. Nomenclatura stock. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos está diciendo que el hidróxido es NiOH3. Vamos a hacerlo primero por nomenclatura sistémica. Primer paso, identifico símbolos.
Muy bien. Ni. Cuando yo lo busco en la tabla periódica, el Ni es níquel. Y ya les hemos dicho que el OH es hidróxido. Ese sería colocarle los símbolos, o sea, el nombre. Ahora, segundo paso, identifico las cantidades según el subíndice. Bueno, miremos el NI. ¿Cuántos numeritos tiene? Como no tiene nada, siempre les he dicho que es 1. Miremos el OH. ¿Qué numerito tiene? Tiene el número 3. Ah, como tiene el número 3, quiere decir que es tri. Y ese tri se lo voy a colocar al OH. Entonces empezamos el nombre. Recordemos que el nombre se coloca de acuerdo al hidróxido. Entonces dice, el óxido tiene 3. Entonces coloco tri, hidróxido. Entonces miren, como tiene OH, es hidróxido, tiene 3, tri, hidróxido de níquel. Y ahí quedó el nombre de acuerdo a la nomenclatura sistémica. Ahora lo vamos a hacer con la nomenclatura stock. Primer paso, identifico los símbolos. Entonces ya sabemos, Ni de níquel y OH de hidróxido. Listo. Luego dice números de oxidación. Entonces aquí sí es importante que coloquemos la molécula NiOH. Ya les dije que el número de oxidación siempre del hidróxido es -1. Aquí recordemos que este níquel OH 3, aquí tiene el 3, el Ni, como no le conozco su número de oxidación, coloco X. Abajo, cuando no hay nada, sabemos que es 1. ¿Cuántos paréntesis abrimos? Abrimos 2. Entonces ya dijimos, X por 1, más el que sigue, que es -1 por el numerito de abajo, que es por 3, y esto es igual a 0. 1 por X daría 1X. Más por menos me daría menos. 1 por 3, 3, igual a 0. Lo que quiere decir que la X es igual, este que está aquí restando voy a pasarlo a sumar. Quiere decir que la X es igual a 3. Quiere decir que este numerito que me dio aquí lo voy a convertir en un número romano de la siguiente manera. 3 son 3 palitos o 3 rayitas o 3i. Y el tercer paso se nombra y al final pongo el número romano. Entonces es sencillo. Pongo como hidróxido de níquel. En los ejercicios anteriores ustedes me colocaban, muchos colocaron de esta manera, óxido de níquel, pero ahí está incompleto. ¿Por qué está incompleto? Porque ya les dije, este numerito que me da aquí al final, yo lo convertí en un número romano, lo que quiere decir que debo colocarlo al final, y ahí ya nos queda nombrado, ¿sí? Este numerito, que lo convertí en un número romano, siempre tiene que estar al final, siempre. Por eso queda hidróxido de níquel, entre paréntesis,
3, como lo podemos observar acá. Por último, tenemos el ejemplo número 4. Nombrar en nomenclatura sistémica y stock el siguiente óxido, CrOH2. ¿Sí? Al igual que el anterior ejercicio, lo que vamos a hacer es nombrarlo en las dos nomenclaturas. Para comprender cómo se realiza este ejercicio, los invito a observar el siguiente video. El cuarto y último ejemplo propuesto nos dice que nombremos en nomenclatura sistémica y stock el hidróxido que se ve en la parte superior, CrOH2. Como les he dicho, vamos a seguir los mismos pasos, por eso no los borro, porque los pasos son los mismos. Resulta que nos dice nomenclatura sistémica. Primer paso, identifico símbolos. Entonces, SR, cuando lo busquen en la tabla periódica, ese símbolo me va a decir que es estroncio. Y tenemos que el OH es el hidróxido. Segundo paso, identifico las cantidades según el subíndice. Cr no tiene nada, es 1. Y el OH me dice que tiene 2, quiere decir que es di. Lo que significa que lo vamos, en el tercer paso, lo vamos a nombrar. ¿Cómo se nombra? De la siguiente manera. Como tiene 2, empieza con di. Entonces va a ser di, ¿qué? Hidróxido de estroncio. Listo. Y ahí ya nos quedó nombrado. Teniendo en cuenta que este 2 está acompañando al OH, quiere decir que es di. Por eso se llama dihidróxido de estroncio. La nomenclatura sistémica, como lo pueden ver, es más fácil de desarrollar. Ahora, vamos con la stock, que es un poco más compleja, pero si hacemos los pasos que yo les explico, lo vamos a hacer fácilmente. Entonces continuamos. Nomenclatura stock. Siempre el primer paso en los símbolos dice SR, que es estroncio. Y luego tenemos el OH, que es la función hidróxido. Luego nos dice que el segundo paso es calculo los números de oxidación. Bueno, SR OH. Aquí sabemos que tiene un 2. Como les he dicho, siempre el número de oxidación del hidróxido, del ion hidróxido, es -1. No conozco el de SR, es X, y abajo coloco 1. Y abro 2 paréntesis. En este caso, X por el 1, luego sigue -1 por 2, y todo esto me va a dar 0. Como les explicaba cuando hicimos y calculamos números de oxidación. 1 por X da 1X, más por menos da menos, 2 igual a 0. Como la X tiene 1, no lo coloco, le quito el 1, X igual, este menos 2 que está restando pasa a sumar y me queda que X es igual a 2. Como les he dicho en repetidas ocasiones, ese X lo voy a convertir en un número, ese 2 lo voy a convertir en un número romano, que significa que serían 2 rayitas. Y finalmente coloco el nombre, que es hidróxido de estroncio, y al finalizar, muy importante muchachos, siempre voy a colocar
este número en romano que hallamos, que fue el 2. Y ahí ya quedaría terminado nuestro ejercicio. Recuerde, y lo recalco muchas veces, obligatorio en el taller elaborar el procedimiento. Para terminar, y lo recalco, y espero que vean esto, todos los ejercicios que usted va a realizar en el taller son obligatorios que haga el procedimiento. Porque yo necesito observar de que usted entendió cómo es que se nombra o se formulan los hidróxidos. Recuerde que la pandemia no ha terminado. Quédate en casa. Si requiere salir, no olvides utilizar el tapabocas. Cuídate. Si no te has suscrito a este canal, lo invito a hacerlo. Si le gustó el video, dale un like. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.